Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, como siempre, muchas gracias por hacerse cargo de la oración. Bueno, muy buena tarde para todos, bendiciones, ¿cómo están? Es martes y ya hacía varios martes que no podíamos nosotros tener nuestro discipulado de la escuela de la oración. Retomamos aquí el tema, seguimos nosotros buscando en la Sagrada Escritura lo que son los recursos para la formación de intercesores. Usted se pone a analizar eh, nuestra metodología. Nosotros formamos, nosotros discipulamos. Discipular es formar, ¿no? A las personas de acuerdo a sus capacidades, dones, talentos, habilidades. Formamos a las personas para que puedan desarrollar sus ministerios. Los formamos desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico. Teórico porque hay clases, práctico porque hay espacios para llevar esa teoría a ese terreno precisamente, que es el terreno de la ejecución. Estamos nosotros eh, transmitiendo unos principios o unos recursos para la formación de adoradores que tienen que ver exactamente con lo que es el equipo de alabanza. Estamos transmitiendo unos principios o unos recursos para los intercesores, más todos los que conforman el equipo de intercesión deberían estar acá, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿dónde están? Si es escuela de oración y yo pertenezco a un equipo de intercesión y yo hago un turno o a la madrugada, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche, yo debería estar aquí, ¿no es cierto? Es una pregunta que yo me hago. Yo creo que usted también se hace la misma pregunta. ¿Dónde está la respuesta? Pues esa es la tarea, encontrar la respuesta a ese asunto. Y a continuación de esta clase, a las 7 de la noche, pues nosotros comenzaremos a transmitir unos principios o unos recursos para la formación de predicadores, de gente que predique la palabra de Dios. Entonces a eso nos dedicamos, esa es nuestra tarea, ese es nuestro diario vivir, formar personas de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades. Bueno, hoy vamos a iniciar nosotros una actividad con el fin de romper la rutina de lo que nosotros veníamos haciendo. Vamos a comenzar a una lectura, la voy a comenzar yo, y de esa lectura vamos a ir sacando poco a poco unas conclusiones. Vamos a hacer la lectura, es una biografía de un hombre y todo su equipo intercesor y los alcances de las oraciones de ese hombre y los alcances de todo el equipo intercesor de ese hombre. Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. ¿Listo? Entonces, en la medida en que vaya transcurriendo la lectura, pues yo le voy a ir dando nombre, le voy a ir dando fecha, lo voy a ir ubicando en el contexto. Pero es necesario que, a ver, que usted entienda que hay personas que entendieron lo que usted ha entendido hasta el momento acerca del tema de la oración, acerca del tema de la intercesión. No solamente lo entendieron, sino que lo llevaron a la práctica, se convirtieron en intercesores, conformaron un equipo de intercesión y alcanzaron un montón de cosas estupendas de parte del Señor. O sea, que lo mismo que usted está viviendo como intercesor es lo mismo que otros en otro momento de la historia también vivieron. De pronto ellos lo vivieron primero, porque escogí una de entre varias que había, escogí una biografía que comenzamos a mirar hoy y que realmente es una biografía bien poderosa. Porque usted se va a dar cuenta que Dios escoge realmente lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que a simple vista no tiene virtud alguna, ni nada de esas cosas, ni méritos propios, pero Dios las usa para su gloria. Entonces, sin más preámbulo, porque el tiempo es corto, comenzamos nosotros con la lectura. Recuerda, si alguien se pregunta qué es lo que está haciendo, una lectura de una biografía que comenzamos nosotros a desarrollar a partir de hoy. Usted va a ir tomando nota. Haga de cuenta que yo comienzo a leer como si estuviera dictando y usted, cual asistente, cual secretario o secretaria, usted comienza a tomar nota de todos los datos generales. Y el Señor le va a hablar a través de esta lectura. ¿Estamos de acuerdo con la actividad? ¿Me entendió qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento? Usted me dirá, ok, ¿tiene cuaderno? ¿Tiene esfero? ¿Tiene lapicero? ¿Tiene bolígrafo? Para tomar nota. ¿Estamos listos? Ok, muy bien, listo. Entonces vamos a hacerlo por capítulos o por partes.
Listo, el primer capítulo le vamos a poner primeros años. Capítulo 1, primeros años. Ponga ahí, capítulo 1, primeros años. No le voy a dictar, yo voy a leer, usted va a tomar nota. Bien, muy atento. No dependa solamente de su cabeza. O sea que usted no esté recostado, recostada o sentado en su sofá con las manos atrás, ¿cierto? Con los pies el uno sobre el otro y dependiendo de lo que su memoria pueda retener, porque no es así, no funciona así. Hay que tomar nota. Entonces, primeros años, comienzo yo a leer. Res Howells, así se llama el personaje. Y usted dirá, ¿cómo? Ya se lo voy a escribir. Se lo estoy escribiendo. Un momento. No. Bueno, mi teclado no funciona. Para escribir aquí no funciona. Entonces se lo voy a deletrear. ¿Listo? El nombre es Res Howells. El nombre, se lo dicto. La R, W, S, R, S, es el nombre. Apellido, se lo deletreo. H, O, W, E, L, L, S. Otra vez, el nombre. R, E, E, S. Apellido, se lo deletreo. H, O, W, E, L, L, S. Res Howells. ¿Lo tiene? Gracias. Gracias por ponerlo ahí. Yo escribo y escribo y escribo aquí en este teclado y no funciona el teclado. Y no es que no funcione el teclado, sino que por alguna extraña razón, no sé, se desactivó. Pero usted lo escribió. Hágame el favor, usted lo escribe. Lo mismo que hizo Natalia, por favor, usted escribe, pero no se le copia a Natalia. No se le copia a Natalia, por favor. Lo que usted escribe en su cuaderno es lo que tiene que escribir, no es lo que Natalia está escribiendo. Gracias. Dejemos de ser copiones. Gracias. Escríbalo, por favor. Gracias. Recuerde, cuaderno en mano y esfero. Si no tiene cuaderno en mano y esfero, no le sirve la actividad de hoy. No le va a dar fruto la actividad de hoy. Escriba el nombre y el apellido, por favor. Gracias. Yuhu. Yuhu. Gracias. Listo. Ahí viene. Eso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Sí, listo. Muy bien. ¿Y el resto? Escríbalo, por favor. Gracias. Listo. Ok. Res Howells nació el 10 de octubre de 1879, siendo el sexto hijo de una familia de 11. La casita blanqueada donde vivieron está todavía en la vía Yandilo, en el pueblito minero de Brinnaman, Gales del Sur. Allí Tomás y Margarita Howells criaron sus 3 niñas y 8 muchachos. Es un milagro que todos pudieran caber en una casa tan pequeña. En los primeros años la lucha fue muy dura. El padre de Res tenía un empleo en una fundición y luego estuvo en una mina de carbón. Su salario, la suma considerable de 2 chelines y 3 peñiques, o 2 chelines y 6 peñiques al día, era la única fuente de entradas para la familia. Algunas veces cuando había huelga no recibía nada. Tampoco había beneficios o ayuda del gobierno para los desempleados. Años después, abrió una tienda pequeña en el pueblo, en la cual se vendían y reparaban zapatos. Cuando los niños mayores dejaron de estudiar y entraron a trabajar, las cosas marcharon mejor. Pero ellos eran una familia feliz, porque la piedad y el amor tenían la preeminencia en el hogar. Quiere decir que eran creyentes. El amor de su madre fue una de las impresiones más profundas en la juventud de Res.
especialmente cuando la observaba cuidar incesantemente a uno de los 3 miembros pequeños de su círculo, quienes más tarde fueron llevados de entre ellos. En cuanto al orgulloso padre, un día un visitante dejó perplejo al joven Res, cuando mirando alrededor a todos los niños le dijo al padre: «¿Cuán rico eres?». Después Res preguntó a su padre: «¿Cómo puede él decir que eres rico?». «Bien, ¿por cuánto te podría vender a ti?», respondió el padre. «¿Por 1000 libras? ¿O vendería a John, a David o a Ricardo por 1000 libras cada uno? Así de rico soy». La mayoría de los niños comenzó a trabajar en el molino de estaño de la localidad que estaba en el fondo del valle, a la salida del pueblo. La única educación que obtenían era en la escuela del valle. Ellos no debían ser empleados antes de tener los 13 años. Pero cuando Reyes tenía solamente 12 y llevaba los alimentos a sus hermanos que trabajaban en el molino, el administrador le preguntó un día si le gustaría trabajar un poco. Su nombre no figuraría en la nómina, pero se le daría un sueldo que sería colocado bajo el nombre de su hermano Moisés. Así que la instrucción escolar de Reyes terminó a los 12 años, y los siguientes 10 años los pasó en el molino, donde se le consideraba como buen trabajador. Su trabajo le exigía 12 horas al día, levantándose a las 6 de la mañana y no regresando a casa hasta casi las 6 de la tarde. Tanto Reyes como sus hermanos sentían la necesidad de obtener más educación y semanalmente asistían a clases nocturnas en la escuela del pueblo. En aquellos días no había tal cosa como una biblioteca en el pueblo. El único centro de lectura era una pequeña venta de periódicos donde por un peñique al mes ellos podrían ir a leer el diario o pedir prestado un libro. Usando estos medios fue como 2 de sus hermanos pasaron varios exámenes. John, el mayor, fue a trabajar en la compañía del ferrocarril y Ricardo llegó a ser gerente de una mina. Reyes no se dedicó a ninguna línea específica de estudios, pero dio señales de capacidad para organizar. Cuando la madre daba a los muchachos tareas para hacer, los otros hacían sus trabajos por sí mismos, pero Reyes usualmente se las arreglaba para conseguir más o menos media docena de sus amigos para ayudarle. Y luego solicitaba a su mamá que les diera a todos de comer. Ella debió preguntarse si valía la pena pedirle a Reyes que hiciera una tarea. La generosidad, característica notoria en su madurez, también era visible en su niñez. Él repartía todo lo que tuviera. Uno de sus hermanos cuenta que un cliente vino a la tienda a comprar unos zapatos cuando su padre estaba ausente. El cliente intentó persuadir a este hermano para que le rebajara el precio de 3 chelines y 9 peñiques a 2 chelines y 6 peñiques, pero él rehusó. Pocos días más tarde, la señora llamó y narró el incidente al padre, dando una descripción del vendedor. La descripción dada podía ser la de Res o la de su hermano, pero al padre no le tomó ni un segundo saber cuál fue. Él sabía que Res no lo podía haber rechazado. Reyes desarrolló un físico excelente y tenía interés en el entrenamiento del cuerpo. Él trajo a la casa, Dios mío, ¿qué pasa cuando la gente quiere unirse tarde? Dios mío. Reyes desarrolló un físico excelente y tenía interés en el entrenamiento del cuerpo. Él trajo a la casa pesas, guantes de boxeo y demás, midiéndose con sus hermanos en peleas amistosas. Un apetito saludable acompañaba un cuerpo saludable. Ricardo y Reyes algunas noches regresaban tarde de sus variadas ocupaciones. Si Ricardo llegaba primero, su madre, que ya estaba arriba, preguntaba: ¿eres tú, Ricardo? Sírvete un pedazo de torta. Pero si Reyes llegaba antes que Ricardo, su mamá preguntaba: ¿eres tú, Reyes? Hay una torta sobre la mesa. Déjale un pedazo a Ricardo. Pero lo destacado de los primeros años de la vida de Reyes era la forma como estaba consciente de Dios. Parecía como si una presencia invisible le hubiera amparado desde su nacimiento. Aquel que, como a Pablo, lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Los abuelos de Reyes fueron la influencia más poderosa en ese aspecto en sus primeros años. La casa de ellos era otra también blanqueada y pequeñita llamada Pentuin, arriba en la montaña negra,
y cruzar el umbral de la puerta de ellos, dijo Reyes años más tarde, era pasar de la tierra al cielo. Ellos se habían convertido en el avivamiento de 1859 y Reyes siempre creía que la bendición de ellos había llegado hasta él. Algo lo atraía en aquel pequeño hogar. Dios era su atmósfera, decía. Le encantaba la caminata desde su casa en el Valle de Amán hacia arriba, atravesando potreros, dejando atrás una por una las casas, hasta que un portón de hierro hacía sumido metálico tras él. Estaba fuera, en los espacios silenciosos de las faldas de las montañas. Estas, en los años futuros, fueron a menudo su lugar de cita con Dios. Allí los únicos sonidos que perturbaban la quietud eran la canción de la alondra, el balido ocasional de la oveja y la música de un arroyo bajando la montaña. Por sobre la cumbre fría, el joven Reyes, bajando los 12 kilómetros al otro lado del verde valle galés, extendidos ante él, hasta que llegaba a su amada Pentuin, encaramada en las empinadas cuestas, donde el páramo daba lugar nuevamente a los jardines y campos. Mientras cruzaba el umbral, oía como de costumbre la voz de la abuela leyendo la Biblia a su inválido tío Ricardo. Esto nos recuerda a otro joven que probablemente pasó muchas horas en otra montaña negra, Caradac, con Listra a los pies de la colina, donde el joven Timoteo creció también bajo la influencia piadosa de su abuela Loida y su madre Eunice. Efectivamente, los jóvenes de los tiempos bíblicos como José y David, quienes temían y servían a Dios desde su juventud, tuvieron gran influencia sobre Reyes. Su sabio padre había criado a los niños con las historias bíblicas. Los recuerdos que Reyes guardaba de su niñez estaban relacionados con las lecturas vespertinas y los efectos de estas en su vida. La historia del Salvador, su nacimiento, vida y muerte sobresalía a las demás y lo guardó de alguna vez tomar su nombre en vano u osar pecar con él. Ni aun los placeres normales del mundo llegaban a tener atracción sobre él. Caminaba kilómetros para oír predicar a alguien que lo trajera bajo la influencia de Dios, pero no cruzaba la calle para ir a escuchar un concierto. Solamente una vez fue a un partido de fútbol. Mientras la multitud estaba gritando y vociferando alrededor de él, sintió que ese no era su lugar e hizo el voto de que, apenas tuviera sus pies fuera de allí, nunca volvería a un sitio como ese y jamás regresó. El apóstol Pablo hace una declaración notable sobre el servir a Dios, tal como lo hicieron sus antepasados, con conciencia limpia, y Reyes parecía otro ejemplo de esto. Yo no caía en el pecado, dijo años más tarde. Siempre había una restricción en mí. Parece que algunas personas son mucho más sensibles que otras, aún antes de la conversión. Manché mi conciencia una vez cuando mi padre me envió a entregar unos zapatos a un cliente y le pedí un chelín y 10 peñiques cuando el precio correcto era 1.9. Ese peñique lo gasté en manzanas. Aunque confesé a mi padre mi pecado, no pude sacarme eso de la mente, especialmente cuando veía manzanas. Desde luego, ese efecto sobre mí me guardó de cosas mayores, pero aquello también tuvo otra consecuencia, de la cual él se desilusionaría más tarde, porque agregó, en aquellos días pensé que probablemente había nacido con una buena naturaleza. A los 13 años de edad se hizo miembro de la capilla y resolvió, de acuerdo a la luz que tenía en ese entonces, que él debía ahora cumplir en su vida la enseñanza del Salvador. Esta idea se le ocurrió al leer el libro de Sheldon, en sus pasos, solo para darse cuenta más tarde que desde luego no podía hacerlo. El contacto con otros jóvenes del molino no alteró sus gustos. Swansea quedaba a solo 32 kilómetros, pero la vida de la ciudad, una vida superficial, nunca me llamó la atención, decía. No era ninguna prueba para mí el no ir a un teatro, no me gustaban esos lugares. Me sentía bien en las capillas y en reuniones de oración. La naturaleza, las colinas, los valles y los arroyos me atraían. Los domingos por la mañana eran tiempos hermosos para mí. Esa quietud y paz en todo, sentía que podía darle la cara a Dios cada noche porque vivía una vida tan limpia y pura y había cientos en Gales que vivían así. De carácter tranquilo, buena vida, buen trabajador, no había muchas cosas que atrajeran la atención de este joven galés o que vislumbrara su vida futura. La excepción, tal vez,
era una piedad no acostumbrada, que podría ser extraña a los ojos ingleses, aunque probablemente no a los galeses. Pero, ¿no es acaso Dios quien convierte lo ordinario en extraordinario cuando se le da la oportunidad? Aquí termina la lectura del capítulo 1 y se cierra con una pregunta, y la pregunta que yo le quiero hacer, y usted me hace sus comentarios con respecto a una comprensión de lectura que usted hace de las líneas que yo acabé de leer. La pregunta que yo le hago es, ¿no es acaso Dios quien convierte lo ordinario en extraordinario cuando se le da la oportunidad? Usted no solamente puede responder que sí, usted tiene que hacer una comprensión de lectura. Y dígame usted, ¿qué va viendo acá? Porque este res se convertirá en un especialista en la intercesión. Se convertirá, tiempo futuro, todavía no. Pero ¿qué va notando usted acá? Y recuerde la pregunta, ¿acaso no es Dios el que convierte lo ordinario en extraordinario cuando se le da la oportunidad? Entonces espero que usted responda, por favor. Y recuerde que no puede responder solamente con una palabra o con una frasecita, porque yo le acabo de hacer una lectura como de 20 minutos. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Bien, comienzan a aparecer las respuestas. Ok, necesitamos 2, 4, 6, 8, al menos 9 respuestas, por favor. Gracias. Tómese su tiempo, ¿sí? Es una actividad, ¿no? Esta clase es una actividad.
tómese su tiempo, redacte, escriba, profundice, ahonde en el tema. Bueno, yo comienzo a leer lo que va apareciendo. Un hombre muy devoto de Dios, seguidor de su palabra. Ujú. A pesar de lo joven, ya tenía hambre y sed de Dios por conocer más de él. Ujú. A pesar de lo joven. Está muy bueno. Dios sí cambia el ordinario extraordinario. Desde su infancia ve a su madre leer la palabra de Dios. Y a medida que va creciendo, Dios va cambiando su corazón y produce en el arrepentimiento cuando él le cobra más plata al comprador y se da cuenta que eso trae consecuencias. Eso estuvo muy bueno. Me alegra que usted tenga su concentración puesta en la actividad que estamos haciendo. Así es, Dios puede ir perfeccionando a aquel Dios ya escogido por una tarea, pues él fue aprendiendo poco a poco de su padre y de sus abuelos. El Señor había colocado esa generosidad y organización en él. Sí, generosidad y organización. Y también esas ganas de aprender de la palabra de Dios, pues él no le importaba la distancia que tuviera que recorrer para poder aprender de esos abuelos que conocían de la palabra. Excelente, sí. El hermano Henry dice, el ambiente de sus primeros años, los primeros años de redes es algo especial en su vida, sosegada, en poblaciones pequeñas, apartado de las costumbres de las grandes distracciones. Y en sentido general, es el contexto que Dios propicia para hacerlo su siervo. Ejemplo de no gustar de las grandes ciudades. Sí, claro. O sea, en un lugar aparte, ¿no? En otro lugar. Que no sea las grandes metrópolis, para que no se nos distraiga y no se nos pierdan las cosas del mundo. Mientras que allá entre montañas y entre arroyos y entre árboles, pues puede tener más cabeza para Dios. Listo. Vamos a dar 30 segundos más, las respuestas que aparezcan, o si no yo continúo con la lectura de lo que sigue. 30 segundos más. No faltan respuestas, ¿no? Ok, entonces yo me imagino a los que faltan pues escribiendo y listos para regalarnos sus respuestas. Gracias. Veinte segundos. Aparece otra, listo, leemos. Natalia nos dice, es totalmente claro al reflexionar en esta lectura la vida de un chico joven, humilde, pero al mismo tiempo rico en el conocimiento, entendimiento, amor y pasión. Al estar rodeado de personas influyentes en las cosas de Dios, lleva su vida a la oportunidad dejando a Dios llevarlo a su buena voluntad.
Es ahí donde la respuesta en esta pregunta con un rotundo sí, solo Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Hermano Henry aporta y dice de allí que Dios hace de lo ordinario en algo extraordinario. Gloria a Dios. Listo. Las demás respuestas que aparezcan, por favor. Que queden ahí, por favor. Usted está en un aula de clases virtual. Que aparezcan ahí, por favor. No es si quiero, es que debo. Gracias. Continúo yo con la lectura. Capítulo 2. Capítulo 2 lo llamamos dos golpes. Ponga eso allá en su cuaderno, por favor. Capítulo 2, dos golpes. Dos golpes. Y comienzo la lectura. Nada sucedió para alterar el curso tranquilo de su vida casera hasta que Reyes tuvo 22 años. Para ese entonces tenía una buena apariencia, siendo un joven de hombros amplios y cerca de 1,82 de estatura, con manos sensitivas. Tenía la frente cuadrada que algunas veces se ve entre los galeses y sobre todo unos ojos notorios, claros como el cristal y penetrantes, los ojos de un vidente. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila se movía una corriente fuerte, la ambición. Deseaba ver el mundo, conseguir dinero y Estados Unidos se convirtió en un imán. Varios jóvenes del pueblo habían ido a Estados Unidos y mandaban informes entusiastas sobre lo que estaban ganando, obteniendo en un día lo que se conseguía en Gales del Sur en una semana. Cuando Reyes oyó esto, nada pudo detenerlo, ni siquiera los lazos del hogar. Él puso en balanza las pérdidas y las ganancias y Estados Unidos ganó cada vez que lo hizo. Sus hermanos estaban estudiando para ejercer carreras, pero él decidió hacer dinero y jubilarse siendo todavía joven. Tenía un primo, Evan Lewis, quien había emigrado y conseguido trabajo en Newcastle, en el área del acero que quedaba alrededor de Pittsburgh. Reyes se embarcó y se unió a él, consiguiendo empleo en un molino de estaño. Antes de salir de Brinnaman, sin embargo, vino a él una palabra del Señor, algo que él consideró la mayor bendición que recibiera antes de su conversión. Un domingo por la noche, un mes antes de embarcarse, llegó tarde a la iglesia y como estaba llena, se paró en el vestíbulo. El pastor estaba leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 1 que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos testigos, dijo él, son los hombres de fe mencionados en el capítulo anterior y debemos darnos cuenta que ellos están alrededor nuestro. Sabemos que son reales porque Moisés y Elías hablaron al Salvador en el monte de la transfiguración y los discípulos los vieron. El pastor luego dijo, como si supiese que Reyes estaba escuchando, estas palabras. Joven, tal vez estás por dejar tu hogar. Quizás estás por ir a un lugar donde tus padres no te verán. Pero recuerda, la nube de testigos y Dios te verán. Las palabras dieron en el blanco. El blanco era res. Ellas eran nuevas para él y el efecto fue una impresión de otro mundo viniendo sobre él. Vi el monte mencionado en Hebreos 12:22, dijo, la ciudad del Dios viviente, la asamblea general y la iglesia primitiva, y los vio no como espías, sino como si estuvieran con él para animarlo y fortalecerlo. Era la mano protectora de Dios otra vez, colocando una restricción externa en su vaso escogido hasta que él le revelara a su hijo. Hasta que ese día llegara, esa nube de testigos permanecería como la más grande realidad de su vida. Cuando dejó su tierra natal, Reyes siguió llevando la misma vida religiosa en los Estados Unidos, donde se hizo miembro de una iglesia y nunca faltó a una reunión de oración. En una sola ocasión, por poco se rinde a una tentación de diversiones mundanas, cuando un amigo lo invitó a ir a una exhibición de boxeo. Sin duda alguna, la atracción provenía de su interés anterior en el boxeo. Pero la mano de la restricción estaba sobre él. El día anterior a la pelea, el pensamiento vino a su mente. Si tu padre o tío estuvieran aquí, ¿irías? ¿Y la nube de testigos? Le dijo a su amigo que no lo acompañaría esa noche ni por una fortuna.
viviendo una vida recta como esa, ¿de qué manera podía Dios llevarlo a darse cuenta de que había nacido en pecado y necesitaba ser salvo? Hasta el pastor de su iglesia pensaba que era el mejor joven de la congregación, lo cual era una indicación de que el pastor mismo debería estar necesitando lo mismo que Res. Su caso no era diferente al de Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y hasta que no haya una convicción de la necesidad, nunca podrá haber un deseo de cambio. Pero Dios tiene sus métodos. La primera huella que Dios dejó en él fue por medio de su primo, Evan Lewis. Una noche, él le dio a Res una sacudida súbita al preguntarle si él era nacido de nuevo. Res nunca había oído esa expresión. Él estaba tan ignorante como Nicodemo, pero sabía que estaba herido y sacó sus defensas. ¿Qué quieres decir? Mi vida es tan buena como la tuya. No estoy hablando de eso. Ponlo en estas palabras. ¿Sabes si eres salvo? Soy un cristiano y eso es lo suficientemente bueno para mí. Pero aunque daba la impresión de no estar convencido, su satisfacción consigo mismo fue sacudida. Su primo fue persistente y no dejó el asunto pendiente, aunque siempre parecía terminar en un argumento infructífero. Pero un día la flecha realmente dio en el blanco. Su primo le dijo que cuando su hermana estaba muriendo, le había hablado de su necesidad del Salvador y mientras ella le hablaba, él había visto el Calvario. Una vez más, Res no sabía lo que él quería decir, pero sintió por instinto que estaba en terreno santo y una voz parecía advertirle que no discutiera más. La impresión fue tan fuerte que decidió dejar ese lugar y buscar trabajo en otra parte para no tocar lo prohibido. Se fue a vivir a unos 160 kilómetros, a Martins Ferry. Pero cuando su primo lo despidió en la estación, hasta sus últimas palabras dirigieron la flecha al blanco. Si solo fueses nacido de nuevo no me importaría que te fueras, pero me atribula verte yéndote cuando no estás bien con Dios. Res no pudo olvidar esas palabras. El divino sabueso celestial seguía sus pasos, con una persecución sin prisa, con paso imperturbable, con aquellos pies fuertes que seguían y seguían detrás. La luz realmente comenzó a alborear cuando un día estaba leyendo un libro destacado en ese tiempo, La ley natural en el mundo espiritual, del profesor Henry Drummond. El autor estaba diciendo como nunca había pensado que fuese posible dar una definición de la vida hasta que encontró una en las obras de Herbert Spencer, quien dijo que la vida es correspondencia con el medio ambiente. Un niño nace con 5 sentidos y varios miembros corporales, y cada uno se corresponde con algo de su medio ambiente. El ojo ve, el oído escucha sonidos, los pulmones respiran aire y así sucesivamente. Mientras pueda tener correspondencia con mi medio ambiente, tengo vida, dijo Spencer. Pero si me sucede algo que me impida corresponderme con mi medio ambiente, entonces estoy muerto. La muerte es falta de correspondencia. Drummond llevó la definición de regreso hasta Adán. El Señor le había dicho que el día que desobedeciera moriría con toda seguridad. ¿Murió él? En cuanto a la definición de Spencer, murió espiritualmente. Porque aunque continuó teniendo una vida natural, perdió su correspondencia con Dios y solamente podía retornar a Él por el camino del sacrificio, por medio de una víctima muerta en su lugar. Al leer esto, el primer pensamiento que se le ocurrió a Res fue: ¿tenía él correspondencia con Dios? ¿Podía decir que su Salvador era tan real para él como su madre? ¿Conocía a Dios como una presencia diaria en su vida o solamente pensaba en Él durante las reuniones de oración? Si moría, ¿tenía otro medio ambiente con el cual corresponderse? Aunque estaba lejos de sus padres, la distancia no interfería con la comunión entre ellos, pero no tenía una relación como esa con Dios. Volvieron a su mente aquellas palabras que su primo había estado citando constantemente. A no ser que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Lo vi, dijo Res. Yo creía en el Salvador, pero sabía una cosa: no era nacido de él.
En cuanto a tener correspondencia con el medio ambiente del Salvador, yo era un hombre muerto, estaba fuera del reino, al cual toda mi vida buena y mi religión nunca me habían capacitado para entrar. Estaba afuera, y aunque no era un borracho, yo no era un ladrón, estaba afuera porque no tenía correspondencia con Dios. Su conformidad religiosa se hizo añicos. No había una gran convicción de pecado, pero sabía que existía un gran abismo entre él y Dios y un interés más profundo por su destino eterno que por cualquier otro asunto, y eso poseyó su mente. Ok, aquí termino la lectura del capítulo 2. Lo mismo debe hacer usted, por favor. Comprensión de lectura y redacte algo de ese proceso en el cual Dios lleva a Res de la nada hasta convertirlo en un especialista en el arte de la intercesión. Redacte, por favor, mientras leo lo que no leí de las respuestas anteriores. La vida de esta persona es un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar lo ordinario en extraordinario desde su infancia influenciada por la fe de su madre y el legado de sus abuelos, hasta su crecimiento espiritual marcado por el arrepentimiento y el aprendizaje continuo de la palabra de Dios. Su vida ha sido moldeada por su relación con Dios. Ok, aquí me siguen faltando algunas respuestas, por favor. No se haga del rogar, responda. Gracias. Bueno, tómese su tiempo, redacte. Solo capítulo 2, ¿no? 2 golpes, solo capítulo 2.
Bien, comenzamos a leer. Diva habla de res, ¿no? Tenía en su corazón el miedo de perder su salvación porque él no había nacido de nuevo, pero tenía la guía espiritual de su familia. Ok, aclaración. Hasta ahí res no tenía la salvación. Hasta ahí res no era salvo. Él no había nacido de nuevo. No podía perder algo que no tenía. Él no era salvo. Seguimos leyendo. Para res, las palabras de su primo, muy buena comprensión de lectura, estas dos preguntas que le hizo, si él era nacido de nuevo y si era salvo, lo llevaron a cuestionarse si él tenía una buena correspondencia con Dios. Todo esto es la mano de Dios guiando a Res y transformando su corazón para llevarlo a ser un buen intercesor. Qué bueno, Liliana, excelente tu comprensión de lectura. Antes de seguir leyendo, mire, está la historia de un hombre, una persona normal, y el proceso que Dios desarrolló en él para llevarlo a cumplir un ministerio de intercesor, ¿sí? Un ministerio de intercesión. Esa es la historia de este personaje en cuestión. Siguiente, cuando un ser humano es escogido por Dios, no importa dónde vaya él, no nos suelta de su mano. Eso está excelentísimo. Siempre tendremos a alguien que nos habla de su palabra y también algo tan importante es que su madre y abuela ore por ese ser querido para que Dios no lo suelte de su mano. Muy bien. Y donde esté tendremos a alguien quien nos redarguye de tener más conocimiento de Dios. Váyase a vivir en Gales, ¿sí? Eso es el reino británico. Váyase de vivir de Gales a vivir a Estados Unidos. Pero es que Dios está en todos lados. Y me puedo escapar de mi papá y de mi mamá y del pastor de la iglesia y de los hermanos de la iglesia, pero no me puedo escapar de Dios. Entonces, muy buena reflexión. Hermano Henry dice, cuando Dios se propone llamar a una persona para glorificarse en él, todo el entorno a la vida terrenal lo va ordenando para hacerlo un vaso útil para su gloria. Le va quitando lo terrenal, su vida religiosa, las compañías que influencian para apartarlo de Dios. También muy buena comprensión de lectura. Qué excelente, muy bien. Muy bien. Mientras aparecen otras respuestas, dígame si usted no se siente de alguna manera aquí identificado, identificada con la vida de este hombre, ¿no? Los primeros años, la niñez, la adolescencia, ya la edad adulta, para dónde es que va mi vida, pero allá adentro como un llamado hacia que yo no sé, pero es como un llamado. Es una cosa incierta que no entiendo todavía, pero sé que alguien me está llamando a algo. Marta León dice, Dios hizo que Res viajara a los Estados Unidos para irle mostrando otro camino para el propósito que tenía en él, pero también para hacerle saber por medio de su primo que aunque él creía y se congregaba, le preguntaba si era salvo. Esto lo puso a pensar, qué tenaz, ¿no? Porque se congregaba y todo ese tema, pero el hombre no había nacido de nuevo. ¿No? Gente que se congrega, pero no ha nacido de nuevo. Gente que va a la iglesia, pero no es salva. ¿Por qué? Porque como son tan buenos, tan buenas gentes, entonces dice uno, esos deben ser salvos. Pero recuerde que es que uno no es salvo por ser buena gente. Uno no es salvo por tener buena conducta. Uno es salvo por la gracia del Señor, por la fe en Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso dice claramente la doctrina bíblica. Bueno, 10 segundos más para que aparezca y por hoy pues llegamos hasta aquí con la lectura. ¿Por qué? Porque tenemos las 6:56 de la noche y ahorita en 4 minutos tenemos que comenzar la otra clase. Recuerde que no es por medio de este link, después recuerde que es por medio del otro link, que es un link provisional. Y recuerde usted que cuando terminemos las clases de escatología, que son las de los miércoles, que eso ya casi, porque ya estamos en el capítulo 19, entonces pasamos esa clase, que queda ahí como un poco atravesada, la pasamos a su lugar los miércoles a las 6 de la tarde. Demos 15 segundos más para que aparezcan más respuestas. Si no aparecen más respuestas, pues entonces oramos y marcha final. Bien.
Espero usted esté entendiendo el propósito de esta actividad que comenzamos hoy, ¿no? Primero, romper la monotonía, ¿sí? Segundo, ver todo eso que usted ya sabe en la práctica, en la vida de un individuo. Cuando usted llegue más adelante a esta biografía, pues usted va a decir, oiga, qué tenaz lo que Dios puede hacer con una persona así normalita como Res Howells, pues lógicamente también lo puede hacer conmigo. Ese es el propósito entonces de esta actividad. Aparece otra respuesta. El personaje es influenciado por su primo para hacerle una búsqueda espiritual. El personaje se da cuenta de que no tiene una relación genuina con Dios y que su vida religiosa es más superficial que... Muy bien, Germán. También comprende la importancia de nacer de nuevo y tener una conexión con Dios, lo que implica una transformación espiritual. Sí, así es. Es que usted póngase a pensar, ¿qué le digo yo? ¿Por dónde evangelizo yo a un tipo que no fuma, que no toma, que no fornica, que no tiene amistades paganas, que no dice groserías, que no dice mentiras? ¿Por dónde yo le evangelizo? Uno dirá, a él no hay nada que predicarle, y mentiras. Porque muchas veces esas personas que son así como tan correctas, no son salvas. No son nacidas de nuevo, y de todos modos hay que recalcarle, hay que nacer de nuevo. De todos modos hay que recalcar, hay que arrepentirse. El pecado de las personas así es creer que por su buena conducta son salvos. Ese es el gran pecado de las personas así. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta actividad y te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor Dios, se ha hecho vida a lo largo y ancho de nuestra historia como seres humanos, en la vida, Señor Dios, de otras personas, a lo largo y ancho del planeta, Señor Dios, hermanos en Cristo, personas que tú escogiste para un propósito, Señor. Ellos no tenían ni idea de cuál era el propósito, pero obviamente tú sí, y a la perfección. Como tú los tomas de ceros y los vas llevando y los vas conduciendo hasta que los transformas en gente experta, especialista en su campo y en su arte. Bendito Dios, yo te ruego que esta actividad sea una actividad edificante, que llene la mente, que edifique los corazones, Señor Dios. Que a través de esto, que poco a poco y lentamente vamos a ir aprendiendo, que a través de esto, que poco a poco y lentamente, Señor Dios, vamos a ir ahondando, seas tú, Señor Dios, llevándonos a nosotros a un pleno entendimiento de tu propósito, de tu plan, y sobre todo lo que tiene que ver con este ministerio tan glorioso como lo es el ministerio de la intercesión. Que tú transformes a cada una de las personas que me escuchan y que reciben estos discipulados en especialistas o expertos en el arte de la intercesión. Los entrego en tus benditas manos, mi Dios, pidiéndote que esta actividad edifique a todo aquel, Señor Dios, que en tu buena providencia tengas a bien, Señor Dios, llevar hasta sus oídos. Pongo esta clase en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.